Antes que nada, es importante aclarar que los niños sordos poseen facultades intelectuales normales. Gracias. La sordera es una deficiencia sensorial, así como lo es para los ciegos la parte visual. Pero en realidad no tendría por qué afectar a lo cognitivo. Existen sí casos de niños, y tenemos alumnos en nuestro centro, que tienen otros déficits asociados, que ahí existirían otras características que no son las que vamos a explicar ahora. La sordera puede tener una base hereditaria o adquirida, aunque también hay casos que son desconocidos, que no sabemos bien cuál es el origen de la sordera en los niños. También tenemos que tener en cuenta que uno cuando habla de sordos hay diferentes características, o sea, el nivel de pérdida auditiva puede variar y con eso varía la educación para ese niño. Y bueno, vamos a citar a Ignacia Mazzone para concebir a la persona sorda como un miembro de una minoría lingüística y por lo tanto portadora de una cultura diferente. Esto es muy importante y es lo que nos va a marcar todo el desarrollo. Bueno, vamos a explicar, cuando ingresa un niño a nuestra escuela, algunos rasgos que son característicos de su pasaje por la institución. El ingreso tardío a la escuela, y para eso nosotros lo que tratamos de brindar es una intervención oportuna. Muchas veces el alumno llega a nuestra escuela después de reiterados fracasos escolares. ¿Por qué? Porque tal vez a veces los diagnósticos son tardíos, los padres no aceptan la necesidad de que su hijo tenga una educación especial, o también por la falta de desconocimiento de nuestro centro en Montevideo. Si bien, como dijimos anteriormente, la posibilidad de adquirir conocimiento es diferente con respecto a otros niños, las condiciones para que éste lo logren sí son específicas. Y acá viene la atención que nosotros necesitamos brindarle a ese alumno. La escuela brinda atención oportuna para estos casos, así como también la escolarización temprana a partir del momento que se detecta la sordera. Los alumnos tienen doble escolaridad. En el primer turno se transmite lo curricular en lengua de señas, mientras que en el segundo se trabaja con el español escrito, la lectura labial y estimulación del lenguaje en aquellos que tienen capacidad de hablar, especialmente en los niños implantados e hipoacúsicos. Nosotros tratamos de brindar esa herramienta a los niños que tienen potencialidad de hacerlo. No es para todos los casos, entonces es bueno aclarar eso. El segundo rasgo es la ausencia de una primera lengua consolidada. ¿Por qué sucede eso y por qué vamos a hablar de este punto? El 90% de nuestros alumnos provienen de hogares oyentes. Esta situación hace que la escuela sea el lugar donde ellos adquieren su lengua natural. La escuela brinda clases de lengua de señas gratuitas para los familiares, con el objetivo de favorecer la comunicación eficaz y el acercamiento de los saberes cotidianos a través de su propia lengua. Acá empezamos a hablar de la especificidad de nuestra área porque es algo que nos pasa que es atípico. Nuestros alumnos, la mayoría al ser provenientes de hogares de oyentes, no adquieren su lengua natural, que es la lengua de señas. En nuestro país es la lengua de señas uruguaya, hasta que empiezan a institucionalizarse en la escuela. Por eso es muy importante marcar esto. El tercer aspecto son las dificultades en la interacción comunicativa, en el desarrollo del lenguaje y en el desempeño escolar por no haber adquirido tempranamente su lengua natural. Heterogeneidad de procedencia de los niños. La población de nuestra escuela es muy particular. ¿Por qué? Porque se nuclean en un mismo centro, que es el único que tenemos en Montevideo. También en el interior hay escuelas y también hay aulas. En los lugares donde no poseemos un centro educativo para sordos, hay aulas especializadas para el trabajo con esos niños. Llegan niños de diversos barrios y contextos socioeconómicos. La mayoría provienen de barrios periféricos de la ciudad, lo cual dificulta mucho la llegada a la escuela. Nuestra escuela queda en el barrio La Blanqueada, en Mariano Moreno y Urquiza. Eso para que el que no conozca, que sepa más o menos en qué lugar de la ciudad estamos. Entonces, esa dificultad del acceso de nuestros alumnos al centro también repercute en el compromiso y el seguimiento de los padres para que nos acompañen en diferentes actividades de la escuela por los traslados y los lugares tan periféricos de la ciudad donde
se ubican esas familias. Experiencias de vida escasas. Muchas veces los niños, al no poseer el canal comunicativo eficaz en el hogar, no poseen experiencias cotidianas necesarias para interpretar la realidad. Esto es porque, bueno, por lo que mencionamos anteriormente, al no poseer la lengua de señas instaurada en el hogar con sus padres, muchas de las cosas que los demás niños tienen contacto en todas las edades, ellos, si no es por su lengua, no acceden. Entonces, muchas veces cosas cotidianas, como cualquier niño que debería formar parte de su formación en el hogar, no la reciben. No por mal interés del padre, sino que a veces no encuentra la forma de comunicar y de transmitir esos saberes tan importantes para nuestros niños. La escuela, por eso, pasa a ocupar un rol de socializador primario, y aquí ocupan un lugar muy importante los agentes de la comunidad sorda. En nuestra escuela trabajamos con adultos sordos, como lo son, por ejemplo, talleristas de diferentes talleres de clases, contamos con una maestra sorda, y tenemos un rol muy importante que es el instructor. El instructor es un adulto sordo que se encarga de transmitir un conjunto de saberes culturales en su propia lengua natural. Si bien nosotros los maestros manejamos la lengua de señas, el mejor es el otro referente, que es también sordo, porque nosotros, por más que manejemos la lengua, es nuestra segunda lengua, y para el sordo es la primera lengua, es la lengua de señas. Son experiencias de enriquecimiento en donde el docente, el instructor y el alumno se benefician en ese intercambio. Bueno, vamos a enmarcar nuestra atención y la brindamos en un marco bilingüe. Han existido cambios en el ámbito de la educación para repensar nuestras prácticas docentes en general y con esta población en particular. Nosotros pasamos por un paradigma oralista que funcionó hasta la década del 90. ¿Y cuál era el objetivo para la educación del sordo? Reparar el déficit. O sea, se trataba de que el sordo hablase y se le equipaba de un equipo para poder oír. Y se pensaba que esa era la solución a todos los problemas del alumno. Después se pasó por un paradigma transaccional, considerando que los resultados no permitían avanzar a niveles superiores en cuanto al aprendizaje y a la educación de ese niño. Con los aportes de las diferentes disciplinas, como por ejemplo la sociología, la lingüística, la psicología, se llega hoy a un paradigma sociolingüístico, donde impera el bilingüismo, es decir, el trabajo con la lengua de señas y con el español. Vamos a hablar de la formación curricular y de los maestros especializados. Si bien la práctica docente se interpreta como una situación humana particular, única, intencional y ética que se desarrolla en determinados espacios institucionales, estos a nivel general, la particularidad que tenemos nosotros es que nuestros maestros reciben especialización para su desempeño, en donde tomamos contacto con lo que es el trabajo con niños sordos, aprendemos su lengua y la didáctica específica que requieren las prácticas educativas. También en nuestro programa utilizamos el mismo que utilizan todas las escuelas, el programa de educación inicial y primaria del año 2008, con la adaptación necesaria a cada grupo clase. Si bien para trabajar en cualquier grupo clase es importante partir de un diagnóstico inicial del grupo, para nosotros es muy importante porque la población es muy diferente y necesitamos brindarle a cada alumno la cantidad de cosas que él necesita y partiendo de lo que ellos ya tienen. Es muy difícil armar nuestra escuela porque hay muchos rasgos característicos y como que necesitamos saber bien cuál es la población y cuál es el currículum que le vamos a brindar a cada uno de nuestros alumnos. Bueno, el español escrito como segunda lengua. Por mucho tiempo se pensó que de la misma forma que el oyente aprende a escribir a través de la oralidad, la solución del problema del aprendizaje en los alumnos sordos debía de ser por el mismo mecanismo. Acá me estoy refiriendo al paradigma oralista en el que se basaba que el niño tenía que aprender a hablar para después desarrollar la lectura y la escritura. A tales efectos era indispensable enseñarle la lengua oral para que aprendiera siguiendo el mismo mecanismo que el oyente.
Hoy sabemos que la lengua escrita puede ser enseñada al alumno sordo desde la lengua escrita misma, desde su carácter gráfico, esencialmente visual. Estudios indican que el ojo tiene iguales condiciones de llegar a la misma calidad de discriminación y retención que el canal auditivo. Por esta razón es que la imagen es tan importante para sostener y reforzar la información verbal. Actualmente, la lengua escrita ya no es un objeto escolar, sino que se trata de que sea viva. No se trata solamente de aprender letras, sílabas y oraciones que queden registradas en los cuadernos, sino que por el contrario se busca promover su esencia como objeto social que sirve para comunicarnos. Por todo lo mencionado es que la lectura y la escritura pasan a ser un bien tan necesario como construcción social de una cultura. Bueno, hasta acá veníamos presentando nuestra situación. Bueno, acá presentamos cuál es la realidad y cuáles son nuestros desafíos en cuanto a la lectura y a la escritura. Perdón, pero nos faltó una. Perdón. Es primordial que el niño se apropie de su lengua, y en la mayoría de nuestros alumnos es la lengua de señas, para estar en condiciones de aproximarse a la lectura y luego a la escritura. Acá tenemos más o menos una guía para explicar cómo es que nosotros trabajamos la lectura y la escritura en nuestra escuela. La lectura a través de lectura de sencillos textos, cuentos interactivos, vocabulario contextualizado y recursivo, lectura para la reescritura de textos, materiales gráficos, visuales y aulas alfabetizadas. Es primordial que el niño se apropie, que ya lo leí. Lectura de sencillos textos, siempre acompañados de imágenes. Acá lo que nosotros tratamos es de desplegar el campo visual, que es lo que ellos tienen más desarrollado, para tratar de estimular los procesos y favorecer los resultados. El maestro procura que el alumno sea capaz de realizar la lectura icónica del texto, desplegando sus estrategias lectoras. El vocabulario. Se trabaja intensamente en lengua de señas en diferentes situaciones y contextos significativos. Acá es por lo que dijimos anteriormente, la importancia de que, como ellos adquieren su lengua, nosotros tratamos de trabajar el vocabulario insistentemente para que lo apropien, para después luego generar espacios para que apropien el vocabulario en la lengua escrita. Una vez que el niño conceptualiza en su lengua, se busca su reconocimiento del vocabulario ahora escrito. También en este caso deberá ser presentado en diferentes situaciones y contextos significativos. El aula alfabetizada se convierte para estos niños en el espacio estimulante, imprescindible y determinante para estos procesos. Solo luego de haber conceptualizado y reconocido, será capaz de registrarlo por escrito. Bueno, el problema. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros con nuestros alumnos? La dificultad en el conocimiento y adquisición del vocabulario repercute en los niveles de comprensión del texto. ¿Y qué exige de nosotros? La búsqueda exhaustiva de estrategias y recursos variados. La dificultad que percibimos los docentes en las etapas posteriores es la capacidad de realizar enunciados estructurados en cuanto a la escritura. Esto se debe a que hay una diferencia entre la estructuración de la lengua y la lengua de señas. Bueno, vamos a ir respecto a la comprensión lectora, considerando que todo lo que mencionamos anteriormente, hay una relación entre los conocimientos presentados en el texto y los conocimientos que posee el sujeto, ya que utilizan los mismos para guiar su lectura. Entonces, como lo que mencionamos anteriormente, la falta de vocabulario y la falta de experiencias de vida repercuten siempre en los resultados de la lectura. Y si pensamos en nuestra población y las dificultades que poseen en ambos aspectos, vemos el obstáculo que tenemos en los niveles de lectura a nuestros alumnos. Vamos a presentar una serie de recursos para que más o menos vean de qué manera trabajamos en el aula. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué
¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Acá es importante, lo que vimos recién es una lectura adaptada de una compañera, porque como nosotros necesitamos tener adaptados los textos, la mayoría los elaboramos nosotros y eso es muy importante para que tengan en cuenta.